Mantuve a mi hermano el artista durante 7 años para que pudiera encontrar su inspiración. Cuando finalmente dejé de darle dinero, se robó mi auto y lo vendió. Lo reporté a la policía y, cuando lo arrestaron, fui a la comisaría no para pagar su fianza, sino para asegurarme de que el fiscal presentara todos los cargos posibles. El pilar de mi existencia ha sido siempre el trabajo duro, la planificación y la responsabilidad. Supongo que tuve que serlo, porque alguien en mi familia tenía que tener los pies en la tierra, y ese papel nunca iba a ser para mi hermano pequeño, Daniel. Él, con sus 29 años, siempre fue coronado por nuestros padres, Isabel y Roberto, como el alma creativa, el espíritu libre destinado a la grandeza. Mientras yo me quemaba las pestañas con cálculo y física de materiales para asegurar un futuro, Daniel se dedicaba a su arte. Una disciplina tan etérea y pretenciosa que era inmune a cualquier crítica o criterio de éxito. Su especialidad eran las instalaciones efímeras, que básicamente consistían en apilar basura de forma estrambótica en su carísimo loft y luego tomarle fotos. Nunca vendió nada. Nunca lo intentó de verdad. Desde el momento en que recibí mi primer cheque con un salario decente, la responsabilidad de financiar el genio de mi hermano recayó sobre mí. Nuestros padres, con esa habilidad maestra para la manipulación pasivo-agresiva, me lo presentaron no como una petición, sino como un deber sagrado. Recuerdo las palabras exactas de mi madre una noche durante la cena: Javi, tu hermano tiene un don que no se puede medir en dinero. Tu trabajo es práctico, el suyo es trascendental. Apoyarlo es la mejor inversión que esta familia puede hacer. Y yo, el idiota más grande de Texas, me lo tragué. Durante 7 putos años, cada primer día del mes, una transferencia automática de 2,000 pesos salía de mi cuenta y aterrizaba en la suya. Con ese dinero pagaba el alquiler de su loft en una zona de la ciudad a la que yo ni me podía permitir aspirar en ese entonces, compraba sus materiales y financiaba un estilo de vida bohemio que consistía en cafés caros, cerveza artesanal y una cantidad ingente de tiempo libre. Mientras tanto, yo contaba cada dólar, conducía un coche de segunda mano y vivía en un apartamento modesto con mi novia, Camila, ahorrando para una entrada, para un futuro. Todo cambió hace 3 meses. Camila y yo descubrimos que vamos a ser padres. La alegría fue tan inmensa que por un momento borró todo lo demás. Pero después de la euforia inicial, la realidad me golpeó como un tren de carga. Iba a tener un hijo. Mis prioridades, mi dinero, mi vida entera tenían que reconfigurarse alrededor de esa nueva y maravillosa verdad. Sabía que la conversación con Daniel iba a ser un infierno, pero era necesaria. Fui a su loft, un lugar que olía a trementina y a privilegio, y se lo dije de la forma más suave que pude. Le expliqué lo del bebé, le dije cuánto lo quería, pero que el banco familiar, es decir, yo, cerraba permanentemente. Su reacción fue un espectáculo. Primero vino la incredulidad, luego la ira. Me gritó que era un puto burgués, un traidor a la sangre, que estaba eligiendo una convención social por encima del arte puro. Llegó a decirme, con la cara roja de rabia: ¿cómo te atreves a ponerle precio a mi alma? Casi me río. Llevaba 7 años poniéndole un precio exacto, $2,000 al mes. Me fui de allí mientras él seguía gritando que estaba destruyendo su futuro. Avancemos rápido hasta el martes pasado. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre. Besé a Camila, que todavía dormía, me duché, me vestí y bajé a la cocina. Cogí las llaves de mi Ford Mustang GT del cuenco donde las dejo siempre. Era mi único capricho, el fruto de años de horas extra, un coche azul oscuro que era mi orgullo y mi terapia. Salí y me paré en seco. El espacio en la entrada estaba vacío. Solo una mancha de aceite en el hormigón donde debería haber estado mi coche. La primera sensación es de irrealidad. ¿Lo remolcaron? Imposible. ¿Me equivoqué de día? No. Entonces, el frío se instala en tu estómago. Te han robado. Llamé a la policía, hice el reporte, llamé al seguro. Pasé el día sintiéndome violado, expuesto, furioso. Ayer, mi teléfono sonó. Era un detective Miller, del departamento de policía. Su voz era cansada, la de un tipo que lo ha visto todo.
Me informó que habían recuperado mi vehículo. Un tipo lo había comprado a través de Facebook Marketplace por $5,000 en efectivo. El comprador, al parecer, no era el más listo del barrio, pero tuvo el suficiente sentido común para sospechar cuando vio que el nombre en el título falsificado no coincidía con la identificación del vendedor. Y cuando la noticia del robo se hizo local, el pánico pudo con él y los llamó. El detective hizo una pausa antes de darme el golpe final, aunque en el fondo de mi alma ya lo sabía. El vendedor, el cabrón que había falsificado mi firma y vendido mi coche por una fracción de su valor, era mi hermano, Daniel. El detective me dijo que lo tenían bajo custodia. Apenas colgué, el teléfono volvió a sonar. Era mi madre, Isabel, histérica. Lloraba y gritaba al mismo tiempo, una cacofonía de pánico y acusación. Javier, tienes que parar esto. Fue un error, estaba asustado y sin dinero por tu culpa. No puedes dejar que lo encierren, es tu hermano. Mi padre, Roberto, le quitó el teléfono y su voz era un trueno. Vas a ir a esa comisaría ahora mismo y vas a retirar todos los cargos. Arregla el desastre que provocaste. La familia es lo primero. Fue en ese preciso instante que algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años, se rompió en 1000 pedazos. La niebla de la obligación, de la culpa, del deber familiar, se disipó. Y lo que quedó fue una claridad fría y cortante como el filo de una navaja. Así que sí, fui a la comisaría. Mis padres estaban allí, en la desolada sala de espera, con cara de tragedia griega, listos con el dinero para la fianza. Pasé junto a ellos sin decir una palabra, ignorando los susurros y los sollozos de mi madre. Pude ver a Daniel a través del cristal de una sala de interrogatorios, encorvado, con la cara pálida y los ojos llenos de un miedo patético. No sentí ni una pizca de lástima. Fui directamente al escritorio del detective Miller y le dije que quería presentar cargos por absolutamente todo. Robo de un vehículo, un delito grave de primer grado en este estado. Falsificación de un documento gubernamental. Todo lo que pudieran imputarle. Le dije que tenía 7 años de registros bancarios que demostraban una dependencia financiera, no un regalo. Le dije que testificaría, que cooperaría, que haría todo lo necesario para asegurarme de que la palabra consecuencias finalmente entrara en el vocabulario de mi hermano. Mi madre me vio hablando con el fiscal adjunto y empezó a gritar mi nombre desde el pasillo, diciendo que no tenía corazón. Me giré, la miré a los ojos por primera vez en toda la noche y le dije con una calma que me asustó hasta a mí, no, mamá. Se me acabó. Él rompió lo único que nos unía. Ahora solo queda la ley. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. Es una libertad terrible, desoladora, pero es mía. Actualización 1. Han pasado 4 días desde esa noche en la comisaría, 4 días que se han sentido como un mes entero de guerra fría librada a través de llamadas perdidas y mensajes de texto cargados de veneno. El viaje de vuelta a casa desde el centro fue el más silencioso que Camila y yo hemos compartido. No era un silencio incómodo, sino uno denso, pesado, el tipo de quietud que sigue a una explosión controlada. Ella simplemente puso su mano sobre la mía en la consola central y no la quitó hasta que aparcamos en la entrada. Ese simple gesto lo era todo, un ancla en medio de la tormenta que yo mismo había desatado. Al entrar en casa, el alivio de haber cortado el tumor fue inmediatamente reemplazado por la anticipación de la metástasis que seguramente se extendería por todo el sistema nervioso de mi familia. Y no me equivoqué. El bombardeo telefónico comenzó a la mañana siguiente, una ofensiva coordinada de culpa y recriminación orquestada por mis padres. Mis padres, por supuesto, pagaron la fianza de Daniel casi inmediatamente. No recibí una llamada directa de ellos al principio, sino una serie de mensajes de voz que destilaban una maestría en el chantaje emocional. Mi madre, Isabel, dejó uno donde su voz, quebrada por un llanto perfectamente ensayado, me preguntaba cómo podía dormir por la noche sabiendo que había puesto a mi propio hermano en una jaula como a un animal. Me dijo que mi abuela, que en paz descanse, se avergonzaría de la persona fría y calculadora en la que me había convertido. Mi padre, Roberto,
fue más directo, su voz era un gruñido bajo y amenazante que me acusaba de escupir en la cara a la familia que me había dado todo. La palabra desagradecido fue el estribillo de su sermón, una ironía tan monumental que habría sido cómica si no fuera tan patética. La andanada continuó con mis tíos y primos, cada uno con su propia versión del mismo guión, que la sangre es más espesa que el agua, que el perdón es una virtud y que un coche es solo un objeto, mientras que un hermano es para siempre. Mi tía Marta, la autoproclamada diplomática de la familia, me llamó para decirme que entendía mi dolor, pero que mi reacción era desproporcionada y que estaba causando una herida que quizás nunca sanaría. Con una calma que no sabía que poseía, le detallé los 7 años de manutención, los 168,000 pesos que le había transferido a Daniel. El desprecio en su voz cuando le corté la ayuda y la calculada traición de robar y vender mi propiedad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que ella tartamudeara algo sobre que los detalles no importaban tanto como la intención y le colgué. En medio de ese asedio, mi casa se convirtió en una fortaleza, con Camila como la comandante de la guardia y mi mejor amigo, Sergio, como el primer y único refuerzo. Sergio apareció la segunda noche, sin llamar, con 2 pizzas grandes y una caja de cervezas. No me dio palmaditas en la espalda ni me dijo que todo estaría bien. En lugar de eso, abrió una cerveza, me dio una y dijo con una furia honesta que me hizo más bien que cualquier palabra de consuelo: se tardaron, pero por fin te crecieron los huevos, Javi. Llevo años viendo cómo ese parásito y tus padres te trataban como su cajero automático personal. Lo que hizo no fue un error, fue la continuación lógica de todo lo que le han permitido ser. Brindo por eso. Bebimos en silencio por un rato, y por primera vez, no me sentí como el villano de la historia, sino como un prisionero de guerra que finalmente había decidido volar el puto puente para escapar. Camila, por su parte, ha sido mi ancla. Anoche, mientras mirábamos una película sin verla realmente, se giró hacia mí y me dijo algo que se me ha quedado grabado. Sabes, Javi, durante años te he visto cargar con el peso de tu familia como una mochila llena de piedras. Te encorvaba, te quitaba el aire. Ahora, en medio de todo este caos, te veo erguido. Estás herido, pero estás completo. Y tenía razón. El dolor es agudo, es una amputación, pero lo que queda se siente, por fin, íntegramente mío. La maquinaria legal, a diferencia de los dramas familiares, se mueve con una lentitud impersonal y metódica. Recibí una llamada de la oficina del fiscal del distrito. Una mujer con una voz eficiente me pidió que acudiera a dar una declaración formal y a entregar cualquier prueba que sustentara mi caso. Pasé toda una tarde imprimiendo 7 años de extractos bancarios de mi cuenta de ahorros, usando un marcador amarillo para resaltar cada una de las 84 transferencias a la cuenta de Daniel. Organicé los mensajes de texto, las pocas facturas de materiales de arte que llegué a pagar directamente, todo en una carpeta perfectamente etiquetada. Mi mente de ingeniero se aferró a la tarea, encontrando un extraño consuelo en el orden de los datos, en la abrumadora e irrefutable evidencia de los hechos. Daniel intentó contactarme una vez. Un mensaje de texto a las 2 de la mañana, lleno de autocompasión y faltas de ortografía. Hermano, por favor, sé que la cagué feo, pero me dejaste sin nada, no sabía qué hacer. Estás rompiendo la familia por un coche. Por favor, para esto. Leí el mensaje, sentí el eco fantasmal de la culpa que me había gobernado durante tanto tiempo, y luego lo borré. Sin responder, bloqueé su número. Hice una captura de pantalla del mensaje y se la envié por correo electrónico a la asistente del fiscal, con una nota breve, para sus archivos. No más juegos. No más manipulación. El tablero de ajedrez estaba en su sitio, y yo, por primera vez, estaba listo para jugar mi partida. Actualización 2. Han pasado casi 3 meses. El tiempo ha hecho lo que siempre hace, ha lijado los bordes afilados de la rabia inicial, dejando en su lugar algo más pesado y denso, un bloque de resolución fría que se ha asentado en el fondo de mi estómago. La guerra relámpago de los primeros días ha dado paso a una guerra de trincheras, una batalla de desgaste librada en el terreno pantanoso de los procedimientos legales y el silencio ensordecedor de mi familia.
La avalancha de llamadas y mensajes cesó abruptamente, como si un general invisible hubiera dado la orden de alto el fuego. Pero no era paz, era una estrategia. Ahora, la comunicación se limita a los sobreoficiales que llegan por correo con el sello del condado. Notificaciones de fechas de audiencia, mociones presentadas por la defensa, un papeleo frío e impersonal que es, a su manera, mucho más cruel que los gritos de mi madre. Es el sonido de la maquinaria de la justicia, lenta e indiferente, que ha comenzado a triturar lo que una vez llamé mi familia, y yo soy el que sigue echando carbón a la caldera. La primera audiencia de lectura de cargos fue una experiencia surrealista. Entré en la sala del tribunal, un lugar beige y sin alma que olía a desinfectante y a desesperación, y los vi. Mis padres estaban sentados en la primera fila de la bancada, tiesos y sombríos, vestidos como si asistieran al funeral de su propia decencia. No me miraron cuando entré, su atención estaba clavada en la puerta por la que saldría Daniel. Y cuando salió, escoltado, vestido con un traje mal ajustado que sin duda mi padre le compró para la ocasión, sentí una oleada de algo que no era ni odio ni piedad, sino un profundo y desolador desprecio. Parecía más pequeño, despojado de esa arrogancia artística que siempre usaba como armadura. Cuando el juez le preguntó cómo se declaraba de los cargos de robo de un vehículo y falsificación de documentos, su abogado, un tipo con el pelo grasiento y un aire de perpetua derrota, se levantó y dijo con una voz monótona, no culpable, su señoría. La mentira resonó en la sala silenciosa, y tuve que clavar las uñas en las palmas de mis manos para no levantarme y gritar. Era una farsa, un movimiento de manual, pero escucharlo negar el acto que había confesado en mensajes de texto y que estaba probado por una montaña de evidencias, se sintió como una nueva bofetada. Fuera de la corte, la guerra es más sucia. Me he enterado, a través de Sergio, que se lo contó un primo lejano, de la narrativa que mis padres están tejiendo para consumo de amigos y familiares. En su versión de los hechos, yo soy el nuevo rico, un hombre amargado por el éxito que, en un arrebato de celos por el talento puro de su hermano, decidió cortarle las alas. El robo del coche, según ellos, fue un malentendido entre hermanos, que Daniel solo lo tomó prestado para ir a una entrevista importante, y que yo, en un acto de crueldad shakespeariana, estoy usando mi dinero para manipular al sistema y destruir a mi único hermano. La campaña de difamación llegó a su punto más bajo hace 2 semanas. Camila y yo estábamos en el supermercado, en la sección de productos para bebés, discutiendo sobre marcas de pañales, cuando oí una voz que me heló la sangre. Javier, hijo. Era mi madre. Apareció de la nada, empujando un carrito casi vacío, sus ojos llenos de unas lágrimas que no conmovieron a nadie. Intentó abrazarme, hablando en un susurro urgente sobre cómo todo esto estaba matando a mi padre, sobre cómo el bebé que venía en camino merecía conocer a su tío y a sus abuelos. Fue una emboscada en toda regla, diseñada para usar la presión pública y la mención de mi hijo no nacido para doblegarme. Antes de que yo pudiera reaccionar, Camila dio un paso adelante, colocando su cuerpo entre mi madre y yo, y con una voz tan firme y fría como el acero, le dijo, Isabel, este no es el momento ni el lugar. Nos has hecho la vida imposible durante meses. Déjanos en paz. Mi madre se quedó boquiabierta, no por las palabras, sino por la muralla inquebrantable que era mi esposa. Se dio la vuelta y se fue sin decir nada más, la víctima perfecta en su propio melodrama. En medio de toda esta mierda, ha habido avances. La compañía de seguros finalmente pagó el valor total del Mustang. El cheque llegó la semana pasada, y verlo depositado en mi cuenta se sintió como cerrar el capítulo más doloroso. Camila y yo pasamos el último fin de semana buscando un coche nuevo. No busqué otro deportivo. El solo pensamiento me revolvía el estómago. En su lugar, compramos una camioneta familiar, una SUV gris, segura, espaciosa y aburridamente práctica. Tiene anclajes para sillas de bebé, un maletero enorme y la calificación de seguridad más alta de su clase. Es un coche de papá en toda regla. Y mientras lo conducía de vuelta del concesionario, con Camila a mi lado eligiendo emisoras de radio, sentí que no solo estaba reemplazando un coche robado. Estaba demoliendo activamente un monumento a mi antigua vida, a la persona que era antes,
el tipo que se permitía un capricho mientras su familia lo desangraba. Este coche nuevo es un ladrillo en la fundación de la vida que estoy construyendo ahora, una vida donde la seguridad de mi propia familia es el único lujo que me importa. Hablé con la fiscal adjunta, la señora Albrecht, después de la audiencia. Me llamó a su oficina para tranquilizarme. Me explicó que la declaración de no culpable es estándar, que las tácticas del abogado defensor para pintarme como el malo son predecibles y que no debo dejar que me afecten. Repasó la carpeta de pruebas que le di, mi meticuloso registro de la traición de Daniel, y me dijo con una confianza que me calmó: señor, ellos están jugando un juego de percepciones para la familia. Nosotros estamos construyendo un caso con hechos para un jurado. Los hechos están de su lado. Solo necesita tener paciencia. Y eso es lo que tengo ahora. La rabia incandescente se ha enfriado y se ha forjado en algo mucho más duradero, la paciencia. Sé que esto será un maratón, no una carrera de velocidad. Y estoy preparado para correr hasta el final, no importa cuántos meses o cuántas audiencias se necesiten para cruzar la línea de meta y escuchar, en una sala de tribunal, la verdad reconocida como la única versión de la historia. Actualización 3. Han transcurrido otros 5 meses, un largo y pesado tramo de tiempo que ha estado marcado no por la confrontación, sino por un silencio denso y expectante. La vida se ha acomodado en una rutina extraña, un limbo donde los días transcurren con una normalidad casi perfecta en la superficie, pero con la constante vibración de la batalla legal que se avecina. Vamos a las citas con el obstetra, hemos montado la cuna en el cuarto del bebé y hablamos sobre nombres mientras Camila descansa con los pies en alto, su vientre ahora una esfera prominente que alberga todo nuestro futuro. Ella está en el último trimestre, y la inminencia de la llegada de nuestro hijo ha cambiado la atmósfera de todo. Lo que antes era una cuestión de principios y de justicia, ahora también se siente como una carrera contra el reloj para limpiar la casa de fantasmas antes de traer una nueva vida a ella. La oficina del fiscal me envía actualizaciones esporádicas, jerga legal sobre mociones de la defensa y procesos de descubrimiento de pruebas que apenas entiendo. Es un recordatorio constante de que, aunque mi vida avanza, una parte de ella sigue anclada a mi hermano y al desastre que provocó. La estrategia de mi familia también mutó durante este tiempo. Al ver que los ataques directos y la campaña de difamación no funcionaron, optaron por una táctica mucho más sofisticada y, en mi opinión, más perversa. Hace un mes, mi padre se presentó en mi oficina. No en casa, sino en mi lugar de trabajo, una violación de mi santuario profesional que me enfureció profundamente. Pero no llegó gritando. Roberto, el hombre cuya voz de trueno me había condenado por teléfono, se presentó en la recepción de la firma de ingeniería como un hombre roto. Parecía haber envejecido 10 años, estaba más delgado, encorvado, y su mirada no era de ira, sino de una súplica agotada. Me pidió que bajara a tomar un café. Accedí, más por la curiosidad morbosa que por cualquier otra cosa. Nos sentamos en una cafetería impersonal al otro lado de la calle, y él expuso su nuevo argumento. Ya no defendía la inocencia de Daniel. En su lugar, me habló de un hijo arrepentido, un joven que, según él, había aprendido la lección más dura de su vida. Me dijo que Daniel apenas salía de su habitación, que había perdido toda su chispa y que mi venganza ya se había cumplido. Sus palabras exactas, mientras removía un café que nunca probó, fueron: ya ganaste, Javier. Lo has humillado, lo has marcado. ¿Qué más quieres? ¿Verlo en la cárcel? ¿Es eso lo que necesitas para sentirte un hombre? Tu madre está enferma de pena. Estás partiendo esta familia por la mitad por un puto coche y por tu orgullo. Piensa en tu hijo. ¿Quieres que crezca sin conocer a sus abuelos, sin tener un primo, sin familia? Retira los cargos. Permítenos empezar a sanar. Cada palabra era una bala de punta blanda, diseñada no para matar, sino para herir y alojarse profundamente. Por un segundo, sentí el tirón de la vieja culpa, pero luego miré sus ojos y no vi a un padre afligido, vi a un estratega. Le dije que mi orgullo no tenía nada que ver, que se trataba de acciones y consecuencias, y que la única persona que había roto la familia era Daniel, con él y mi madre como cómplices. Me levanté y me fui dejándolo solo con su café frío.
La verdadera encrucijada llegó la semana pasada, con una llamada de la fiscal, la señora Albrecht. Su tono era profesional, como siempre, pero directo. La defensa se había puesto en contacto. Se dieron cuenta de que su caso era indefendible y estaban ofreciendo un acuerdo de culpabilidad. Los términos eran los siguientes: Daniel se declararía culpable del delito grave de robo de vehículo, que era el cargo principal. A cambio, la fiscalía retiraría el cargo de falsificación de documentos. La recomendación conjunta al juez sería una sentencia de libertad condicional prolongada, un número significativo de horas de servicio comunitario y una orden de restitución completa por el valor de mercado del Mustang. La palabra clave, la que se me clavó en el cerebro, fue la que faltaba: cárcel. El acuerdo no incluía tiempo efectivo tras las rejas. Mi primera reacción, la que brotó desde mis entrañas, fue un no rotundo. Sentí una oleada de furia. ¿Después de todo esto? ¿Después de la traición, la mentira, el dolor, el acoso? ¿Se iba a librar con un tirón de orejas y una multa a plazos? Colgué con la señora Albrecht pidiéndole 24 horas para pensarlo. Mi mente era un hervidero de rabia y decepción. Él no iba a pagar de verdad. Esa noche tuve la conversación más difícil y más importante con Camila. Le expuse el acuerdo, mi voz cargada de la frustración y la sed de una justicia más dura que sentía. Quería rechazarlo. Quería ir a juicio y verlo sudar frente a un jurado. Quería el pequeño pero satisfactorio riesgo de que un juez lo enviara a prisión, aunque solo fuera por unos meses, para que entendiera la gravedad de lo que había hecho. Camila me escuchó pacientemente, sin interrumpir, hasta que terminé de vaciar toda mi ira sobre la mesa de la cocina. Entonces, me tomó la mano y me preguntó con una calma absoluta: ¿y después qué, Javi? Digamos que vas a juicio. Revivimos todo el infierno durante días. Nos exponemos a su abogado, a tus padres, a todo el circo. Y puede que ganes lo que quieres, o puede que un jurado se ablande y salga con algo incluso menor. ¿O qué pasa si aceptas el acuerdo? Se declara culpable. Admite, ante la ley y el mundo, que es un ladrón. Tendrá un delito grave en su historial para siempre, algo que lo seguirá en cada solicitud de trabajo, en cada alquiler. Te pagará hasta el último centavo que te robó. Y lo más importante, se acaba. Se acaba aquí. Cerramos la puerta, Javi. Y podemos concentrarnos en lo que está en esa habitación de al lado. Mientras decía eso, sentí una patada fuerte desde dentro de su vientre, un pequeño recordatorio de la vida real que estaba esperando. Me quedé despierto la mayor parte de esa noche, sopesando mis dos deseos, el deseo de venganza y el deseo de paz. La imagen de Daniel en un mono naranja luchaba contra la imagen de mí mismo llevando a mi hijo al parque, libre de la sombra de un juicio pendiente. La rabia es un combustible potente, pero quema rápido y lo deja todo en cenizas. La paz, en cambio, es algo que se construye. A la mañana siguiente, llamé a la señora Albrecht. Le dije que aceptaba el acuerdo. No hubo una sensación de victoria, ni de derrota. Solo un profundo y agotador alivio, como el de un soldado que finalmente recibe la orden de deponer las armas después de una guerra demasiado larga. El objetivo había cambiado. Ya no se trataba de destruir el pasado de Daniel, se trataba de asegurar el futuro del mío. La sentencia sería en 6 semanas. Un último paso para formalizar el muro que ahora nos separaría para siempre. Actualización 4. Las 6 semanas de espera para la sentencia fueron como contener la respiración bajo el agua, sabiendo que la superficie estaba cerca, pero sin poder verla todavía. El día finalmente llegó, no con un estruendo, sino con la calma gris de una mañana de Texas antes de que el sol empiece a castigar. Me desperté antes de que sonara la alarma, con una extraña sensación de quietud en el cuerpo. Camila dormía a mi lado, su respiración profunda y rítmica, una mano descansando sobre su vientre, que parecía más grande cada día. La idea de que ella me acompañara al juzgado ni siquiera se discutió. No iba a exponerla, ni a nuestro hijo, a la toxicidad concentrada de esa sala por ninguna razón del mundo. Me vestí en silencio con un traje oscuro,
sintiéndome como si me preparara para un funeral, el funeral de la última y retorcida conexión que me quedaba con mi pasado. Antes de irme, me senté al borde de la cama. Ella se despertó, sus ojos buscando los míos, y sin decir una palabra sobre la corte, sobre Daniel o sobre mis padres, simplemente me dijo, vuelve a casa pronto, te necesitamos. Esas palabras fueron la única armadura que necesité. El viaje al centro fue automático, mi mente repasando no los posibles resultados, sino la declaración que había decidido hacer, las palabras que había pulido en mi cabeza durante noches de insomnio. El ambiente en el pasillo del tribunal era un circo de miserias humanas, gente esperando su turno para enfrentarse a las consecuencias de malas decisiones. Vi a mi familia entrar por el otro extremo del pasillo. Mi padre, con los hombros caídos, guiaba a mi madre, que se tapaba la cara con un pañuelo. Daniel caminaba detrás de ellos, con la mirada fija en el suelo, su abogado a su lado dándole instrucciones en voz baja. No hicieron ningún intento de acercarse, y yo me mantuve en mi sitio, observándolos no como familia, sino como la parte contraria en un litigio. Cuando finalmente nos llamaron a la sala, la tensión era palpable. Nos sentamos en lados opuestos, una representación física perfecta del abismo que nos separaba. La sala era fría, la madera oscura y el sello del estado de Texas en la pared parecían juzgarnos a todos. Después de un par de casos menores, el secretario llamó, causa número 2-24-781, el estado de Texas contra Daniel Navarro. El sonido de nuestro apellido en ese contexto fue como una descarga eléctrica. El procedimiento fue rápido al principio. El abogado de Daniel confirmó que su cliente mantenía su declaración de culpabilidad según el acuerdo. El juez, un hombre mayor llamado Guayase, con una cara surcada de arrugas y unos ojos que parecían haberlo visto todo, repasó el expediente en silencio durante un largo minuto. Luego, la señora Albrecht, la fiscal, se levantó y le dijo al juez que la víctima, es decir, yo, deseaba hacer una declaración. El juez Guayase me miró por encima de sus gafas y asintió. Me acerqué al atril, con las rodillas temblando ligeramente, pero con la voz firme. No miré a Daniel. Miré directamente al juez. Le hablé de los 7 años, no con ira, sino con una contabilidad fría. Le detallé los 2,000 pesos mensuales, que sumaban 168,000 pesos, una inversión que hice con gusto creyendo que apoyaba un sueño. Le hablé de la traición, no solo del robo de una propiedad, sino del abuso calculado de la confianza y el afecto. Le dije, Su Señoría, durante 7 años, mi hermano no tuvo que enfrentarse a una sola consecuencia. Yo fui su red de seguridad, y cuando retiré esa red, en lugar de aprender a volar, decidió quemar el circo entero. Esto no se trata de un coche. Se trata de la profanación de la confianza, el pilar sobre el que se construye una familia. No pido venganza, solo pido que el tribunal reconozca con su sentencia que las acciones tienen un peso real y duradero. Cuando terminé, el silencio en la sala era absoluto. Luego, el abogado defensor hizo que Daniel leyera una disculpa. Fue un texto patético, lleno de lamentos y errores de juicio, leído con una voz monocorde y sin emoción, sin levantar la vista del papel. Fue la declaración de un cobarde. El juez Guayase escuchó todo, su rostro impasible. Luego se quitó las gafas, las dejó sobre su escritorio y se reclinó en su silla, clavando sus ojos en mi hermano. Y entonces habló, y su voz no era fuerte, pero llenó cada rincón de la sala. Señor Navarro, comenzó, he leído el acuerdo de culpabilidad y he escuchado la declaración de su hermano. Y francamente, encuentro sus acciones deplorables. Este tribunal ve ladrones todos los días. Roban por necesidad, por adicción, por estupidez. Pero su caso es diferente. Usted no robó a un extraño, le robó a la única persona en el mundo que se aseguró de que nunca tuviera que enfrentarse a la necesidad. Usted no solo cometió un delito grave contra el estado de Texas, cometió una traición moral de las más profundas. Usó el amor y la generosidad como un arma en su contra. Hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire. La sentencia recomendada en este acuerdo me parece el mínimo absoluto. Por lo tanto, acepto su declaración de culpabilidad.
Lo sentencio a 5 años de libertad condicional por un delito grave. Le ordeno que complete 300 horas de servicio comunitario. Le ordeno que pague la restitución total de 28.450 pesos a su hermano, en pagos mensuales que serán supervisados por esta corte. Y, además, emito una orden de no contacto. Usted no se acercará, llamará, ni contactará de ninguna manera a su hermano, Javier Navarro, ni a su familia inmediata durante el periodo completo de su libertad condicional. ¿Entendido? Daniel solo pudo susurrar un sí, su señoría. Al escuchar la sentencia final, el cuerpo de mi madre se sacudió con un sollozo ahogado. Mi padre simplemente cerró los ojos, como un hombre que recibe un golpe que esperaba desde hace mucho. Daniel se quedó inmóvil, una estatua de vergüenza. Yo no sentí una explosión de alegría. No hubo un puño alzado en señal de victoria. Lo que sentí fue mucho más profundo, mucho más tranquilo. Fue como si una carga que había estado llevando sobre mis hombros durante una década, una carga tan pesada que ya me había acostumbrado a su peso, simplemente se desvaneciera en el aire. Me levanté, le di un sentimiento de agradecimiento a la señora Albrecht y salí de la sala del tribunal sin mirar atrás. Caminé por el pasillo, atravesé las puertas principales y salí a la luz del sol, que de repente parecía más brillante. Saqué mi teléfono, ignorando las notificaciones y los mensajes. Abrí un nuevo texto para Camila y escribí solo 5 palabras: ya se acabó. Voy a casa. Y al presionar enviar, supe que, por primera vez en mucho tiempo, era completamente verdad. El pasado estaba finalmente donde pertenecía, detrás de mí. Actualización final. Han pasado 4 años. A veces, esa frase se siente como un parpadeo, y otras, como una vida entera. Mi hijo, Mateo, cumplió 3 el mes pasado. Es un pequeño torbellino de energía con los ojos de su madre y mi terquedad, una combinación que me aterroriza y me fascina a partes iguales. Camila está embarazada de nuevo, esta vez de una niña, y nuestra vida se ha asentado en un ritmo maravilloso y caótico de trabajo, parques, legos esparcidos por el suelo y cuentos antes de dormir. Compramos una casa hace 2 años en un barrio tranquilo, con un pequeño patio trasero donde he plantado un roble que espero que mis nietos algún día puedan trepar. La historia con mi hermano, la corte, el coche robado, todo eso se siente ahora como una película en blanco y negro que vi hace mucho tiempo. La recuerdo, claro, pero los colores vivos de mi vida actual han hecho que esas imágenes grises se desvanezcan hasta casi desaparecer. Ya no es el evento que define mi vida, es simplemente la cicatriz que marca el lugar donde tuve que amputar una parte enferma para poder sobrevivir. La única conexión tangible que queda con ese pasado llega puntualmente el primer día de cada mes, una transferencia electrónica a mi cuenta por la cantidad exacta que dictaminó el juez. Daniel ha estado pagando la restitución sin faltar ni una sola vez. Es una suma que ya no necesito, pero que acepto por principio. Todo ese dinero va directamente a una cuenta de ahorros para la Universidad de Mateo, y pronto, también para la de su hermana. Hay una justicia poética, una ironía casi perfecta, en el hecho de que el dinero que él robó para financiar su irresponsabilidad ahora esté construyendo un pilar para el futuro educativo de los hijos que él nunca conocerá. A veces, cuando apruebo la transferencia, me pregunto qué tipo de trabajo de mierda tendrá que hacer para reunir esa cantidad cada mes. Pero la pregunta es fugaz, una curiosidad clínica más que una preocupación. Es su problema, la consecuencia tangible y mensual de sus decisiones, y francamente, ya no me importa. Lo vi una vez, hace como 1 año. Fue en un Home Depot un sábado por la mañana. Yo estaba en el pasillo de la jardinería, buscando un fertilizante, y él estaba al final del pasillo, mirando unos tornillos con una concentración vacía. Había perdido peso, su pelo estaba ralo y llevaba un uniforme de una empresa de reparto. Toda esa aura de artista torturado, esa arrogancia bohemia que antes era su seña de identidad se había evaporado por completo. Parecía simplemente, cansado. Un hombre cualquiera de 30 y tantos años, desgastado por la vida. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Vi una oleada de pánico en los suyos, un reconocimiento inmediato seguido de un miedo a la confrontación. Yo no sentí nada. Ni rabia, ni pena,
ni triunfo. Nada. Fue como ver a alguien con quien fuiste al instituto, una cara familiar despojada de cualquier contexto emocional. Asentí levemente, el tipo de gesto que le haces a un extraño para indicar que puede pasar, y seguí mi camino. No volvimos a mirarnos. En ese pasillo de una ferretería, me di cuenta de que la venganza no era el objetivo final. La indiferencia, esa sí que era la verdadera victoria. Nunca volví a hablar con mis padres. La orden de no contacto expiró junto con la libertad condicional de Daniel, pero el muro de silencio que se construyó entre nosotros resultó ser más permanente que cualquier orden judicial. Mi tía Marta, en un giro predecible, ha intentado convertirse en la embajadora de la reconciliación en los últimos años, llamando en cumpleaños y navidades con actualizaciones no solicitadas. Por ella sé que la salud de mi padre ha empeorado y que ahora dependen en gran medida de Daniel, quien, al parecer, vive con ellos para ahorrar dinero. La imagen es casi trágica, los dos padres que sacrificaron al hijo responsable para mimar al genio, ahora son cuidados en su vejez por ese mismo genio, que se ha visto obligado por un juez a aprender, a los 30 y tantos. Lo que es la responsabilidad. Han cosechado exactamente lo que sembraron. No siento alegría por su situación, pero tampoco siento la obligación de rescatarlos. Tomaron su decisión hace muchos años, y yo tomé la mía la noche que salí de esa comisaría. Esta será la última vez que escriba sobre esto. Miro por la ventana y veo a Mateo intentando patear una pelota que es casi tan grande como él. Camila se ríe desde el porche. Este es mi mundo ahora. Este es el futuro que protegí. La decisión de llamar a la policía esa mañana fue la más difícil de mi vida, y me costó la familia en la que nací. Pero me permitió construir la mía propia sobre una base de respeto mutuo y límites saludables. Me liberó de una vida de resentimiento y obligación. No me arrepiento de nada. Pagué un precio muy alto por mi paz, pero cada risa de mi hijo, cada mirada cómplice de mi esposa, cada mañana que me despierto en esta casa tranquila, sé sin la menor sombra de duda que valió la pena cada puto centavo.